Cómo Michael Jackson le robó el catálogo a McCartney empieza con una lección que Paul nunca debió dar. En algún momento de los años 80, Paul McCartney le explicó a Michael Jackson cómo funcionaba el negocio más rentable de la industria musical. Le habló de los catálogos, de cómo quien controla los derechos de una canción controla todo quien puede usarla, cómo, cuándo y a qué precio. Le dijo que invertir en catálogos era la mejor decisión que un músico podía tomar. Jackson lo escuchó, lo entendió y lo recordó. Años después, cuando el catálogo de ATV Music Publishing, que incluía la mayoría de las canciones que McCartney había escrito junto a John Lennon, salió a la venta, Jackson pujó por él y ganó. Pasé semanas revisando las declaraciones públicas y privadas de McCartney sobre Jackson, los documentos de la compra de ATV Music Publishing en 1985 y las negociaciones de 1995 con Sony, que terminaron de destruir lo que quedaba entre los dos, para contarte lo que realmente ocurrió. Lo que está en juego en este documental no es solo dinero, es algo que cualquier persona entiende, sin necesidad de saber nada de la industria musical. Es la historia de alguien que confió en un amigo, que le enseñó lo que sabía, y que vio cómo ese amigo usaba exactamente esa lección para quitarle lo más valioso que tenía. Todo el mundo sabe que McCartney y Michael Jackson fueron amigos y colaboraron juntos en los años 80, pero hay algo que casi nadie sabe. McCartney intentó comprar ese catálogo antes que Jackson, y cuando Jackson ganó la puja, McCartney fue a pedirle que le devolviera el control de sus propias canciones. Jackson le subió el precio. En 1981, Paul McCartney y Michael Jackson se conocieron en Los Ángeles. Eran dos mundos distintos que en ese momento compartían la misma cima. McCartney era la leyenda viva, el hombre que había escrito Yesterday, Let It Be, Hey Jude, el que había cambiado la historia de la música con los Beatles y seguía siendo relevante 2 décadas después. Jackson era el fenómeno, el chico que había crecido en los Jackson 5 y que estaba a punto de publicar el álbum que lo convertiría en el artista más vendido de la historia. Jackson admiraba a McCartney con la devoción de un alumno ante su maestro, y McCartney veía en Jackson algo genuino, un talento que no necesitaba construirse, que simplemente existía. Lo que vino después fue natural, una colaboración. Entre el 14 y el 16 de abril de 1982, los dos se encerraron en Westlake Studios, en Los Ángeles, para grabar The Girl Is Mine. Lo que los técnicos de las sesiones recordaron después fue el ambiente juguetón, lleno de bromas, dos personas que genuinamente disfrutaban de estar en la misma sala. McCartney y Jackson se gastaban bromas entre toma y toma, se reían, competían con buen humor por quién se quedaba con la chica de la canción. Fue uno de esos momentos raros en la industria musical, dos estrellas de primera magnitud que no se medían entre sí, sino que simplemente hacían música juntos. Después vino 666. Entre 1982 y 1983, grabaron en Cherokee Studios en Nueva York y en varios estudios de Los Ángeles. McCartney había llamado a Jackson con una idea sencilla y directa a hacer hits. El proceso fue rápido, fluido, sin las tensiones que a veces acompañan a las colaboraciones entre artistas de ese nivel. Dos personas que se entendían en el estudio de una forma que no necesitaba demasiadas explicaciones. En las entrevistas de esa época, McCartney habló de Jackson con admiración genuina. Elogió su talento, su instinto musical, su capacidad para conectar con el público. No había en esas palabras la distancia calculada con la que los artistas suelen hablar de sus colaboradores. Era algo más cercano. Pero en medio de aquellas sesiones ocurrió algo que no estaba en ningún guión. Durante las grabaciones de 666, en algún momento de 1982, McCartney invitó a Jackson a cenar en su casa de Londres. Y después de la cena, McCartney le mostró algo: un cuaderno, un notebook de publishing, el tipo de documento que detalla cómo funcionan los derechos de edición musical, cómo se generan los royalties, cómo se controla quién puede usar una canción y en qué condiciones. McCartney le explicó el negocio. Le dijo cómo funcionaba. Le contó que quien controla el publishing de una canción, controla todo lo que esa canción puede generar para siempre. Jackson escuchó con atención, y luego, con esa sonrisa suya que podía ser inocente o calculadora según el momento, hizo un comentario en tono de broma. Dijo que algún día compraría el catálogo de los Beatles. McCartney se rió. Era una broma, una de esas cosas que se dicen en la sobremesa, entre amigos, sin que nadie las tome en serio. Años después, cuando McCartney contó esa historia en entrevistas, el tono con el que lo hacía ya no era de risa, porque Jackson no estaba bromeando, o si lo estaba, en algún momento, entre esa cena y 1985, dejó de hacerlo. Y lo que ocurrió con el catálogo de ATV Music Publishing
Es la razón por la que esa cena en Londres se convirtió en uno de los momentos más caros de la historia del pop. Para entender lo que ocurrió en 1985, hay que entender primero qué era ATV Music Publishing. ATV Music era la división de publishing de Associated Communications Corporation, una empresa británica de medios que había acumulado, a lo largo de los años, uno de los catálogos musicales más valiosos que jamás había existido, aproximadamente 4.000 canciones. 4.000 piezas de música que generaban dinero cada vez que sonaban en una radio, en una película, en un anuncio, en un concierto. Pero no eran 4.000 canciones cualquiera. En el corazón de ATV Music estaba Northern Songs, y Northern Songs era, para cualquier persona que supiera leer un balance, el objeto más valioso de la industria musical del siglo XX. Northern Songs contenía casi todas las canciones que John Lennon y Paul McCartney habían escrito durante los años de los Beatles. Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Come Together, Something. La totalidad del catálogo Lennon-McCartney, que había cambiado la historia de la música y que seguía generando royalties décadas después de haber sido grabado, junto a Northern Songs, ATV Music, incluía también los catálogos de Welbeck Music, de New World y de ATV Kirchner, artistas como Little Richard, las Pointer Sisters, canciones que por sí solas habrían justificado la compra. Pero Northern Songs era la joya, la razón real por la que todo el mundo quería ese catálogo. Y en 1981, ese catálogo salió al mercado. Associated Communications Corporation llevaba meses en dificultades, pérdidas en cine, caída de acciones, el tipo de crisis financiera que obliga a vender lo que más duele vender. Leo Grade, el hombre que controlaba ACC, tomó la decisión. Primero intentó vender solo Northern Songs. Luego, cuando los números no cuadraban, decidió vender ATV Music completo. Y entonces, ocurrió algo que casi nadie recuerda hoy. Paul McCartney intentó comprarlo. McCartney y Yoko Ono, la viuda de Lennon, presentaron una oferta conjunta de 21 millones de libras esterlinas, aproximadamente 40 millones de dólares en ese momento. Una cifra enorme. Una cifra que decía con claridad que McCartney entendía exactamente lo que valía ese catálogo y lo que significaba perderlo. Pero Lew Grade rechazó la oferta. No porque no fuera suficiente dinero, sino porque Grade quería vender ATV Music completo, las 4.000 canciones, todos los catálogos, todo el conjunto, y la oferta de McCartney y Yoko Ono solo cubría Northern Songs. Grade no quería dividir el paquete. Y McCartney se retiró. Había otro motivo además del precio. McCartney lo explicó después en entrevistas. ATV Music no era solo sus canciones, era el trabajo de miles de otros artistas. Comprar ese catálogo completo significaba convertirse en el dueño de la música de personas que nunca le habían pedido que lo fuera, y eso le generaba un conflicto ético que no supo resolver. Así que dejó pasar la oportunidad. Otros interesados, CBS Songs, EMI Music Publishing, Warner Communications, Paramount Pictures, también rondaron el catálogo en esos años. Nadie cerró el trato, y el catálogo quedó en el mercado, esperando. Mientras tanto, en Los Ángeles, Michael Jackson había estado escuchando, aprendiendo, practicando. Porque después de aquella cena en Londres, después de aquel cuaderno de publishing que McCartney le mostró, Jackson no había olvidado la lección. La había aplicado. Había comprado catálogos más pequeños. Había entendido cómo funcionaba el mercado. Había construido, paso a paso, la posición desde la que podría hacer la jugada que McCartney no había sabido o querido hacer. Y cuando ATV Music volvió a salir al mercado en 1984, Jackson estaba listo. McCartney no. En noviembre de 1984, Michael Jackson hizo su primera oferta formal por ATV Music Publishing, 46 millones de dólares, una cifra que doblaba con holgura lo que McCartney y Yoko Ono habían ofrecido 3 años antes por solo una parte del catálogo. Una cifra que decía con claridad que Jackson no estaba tanteando el mercado, estaba cerrando el trato. Su asesor era John Branca, uno de los abogados de entretenimiento más agresivos de Hollywood. Un hombre que sabía exactamente cómo funcionaba una negociación de este tipo y que había preparado a Jackson durante meses para este momento, due diligence completo, valoración exhaustiva del catálogo. Todo revisado antes de que Jackson pusiera un solo dólar sobre la mesa. El vendedor era Robert Holmes à Court, el empresario australiano que había adquirido ATV Music de Lew Grade y que ahora quería venderlo al mejor postor en el menor tiempo posible. Y Holmes à Court tenía 2 ofertas serias sobre la mesa. Una era la de Jackson, 46 millones iniciales. La otra era la de Charles Koppelman y Marty Bandier, 2 ejecutivos de la industria musical que ofrecían 50 millones.
4 millones más que Jackson, una cifra superior en papel, pero Holmes, a Cort, eligió a Jackson. No por el dinero, la oferta de Koppelman y Bandier era más alta. Lo eligió por la velocidad. Jackson y Branca podían cerrar rápido. Tenían el due diligence hecho. No necesitaban semanas de revisiones adicionales. Y en agosto de 1985, después de subir su oferta a 47 millones y medio de dólares, Jackson cerró el trato. El 10 de agosto de 1985, Michael Jackson se convirtió en el dueño de ATV Music Publishing, de las 4,000 canciones, de Northern Songs, de Yesterday, Let It Be, Hey Jude, de cada canción que Paul McCartney había escrito junto a John Lennon. ¿Y dónde estaba McCartney durante todo esto? No había pujado, no formalmente. Su intento había quedado en 1980, y la oferta de 21 millones de libras, rechazada porque Grade no quería dividir el catálogo. Y en 1984 y 1985, cuando ATV volvió a salir al mercado, McCartney no presentó una oferta. Su posición, según las personas cercanas a la negociación, era que el catálogo completo era demasiado caro para él solo, que no podía o no quería pagar 47 millones y medio de dólares por un paquete del que solo una parte era suya. Lo que el representante de ATV dijo después, lo resumió con una frialdad brutal. McCartney solo quería sus propias canciones, no estaba dispuesto a pagar por el resto. Pero el catálogo no se vendía por partes, y Jackson lo compró entero. Cuando la noticia llegó a McCartney, no hubo declaración pública, su portavoz no hizo comentarios, pero las personas cercanas a él describieron lo que sentía con una sola palabra: tristeza. Jackson, en cambio, habló, no mucho, pero lo suficiente. En privado, cuando alguien le preguntó por McCartney y por cómo se había sentido al perder el catálogo, Jackson respondió con una frase que sus colaboradores recordaron durante años. Dijo que si McCartney no había invertido 47 millones y medio de dólares, no tenía derecho a llorar. No era crueldad, o tal vez sí lo era un poco. Era la lógica fría de alguien que había aprendido bien la lección, que en la industria musical, como en cualquier otra, el que no paga, no manda. Pero había un detalle que Jackson había pasado por alto, o que había elegido ignorar. McCartney no era cualquier inversor que había perdido una puja. McCartney era el autor de las canciones, el hombre que las había escrito, el que había puesto su voz, su piano y su corazón en cada una de ellas. Y ahora esas canciones le pertenecían a su amigo. Semanas después de la compra, McCartney y Jackson posaron juntos para una fotografía, una imagen diseñada para disipar los rumores de ruptura, para decirle al mundo que todo estaba bien, que eran amigos, que un negocio era un negocio y la amistad era la amistad. Pero en 2009, cuando David Letterman le preguntó a McCartney cómo había afectado la compra a su relación con Jackson, McCartney eligió sus palabras con la precisión de alguien que lleva años pensando exactamente qué decir y qué no decir. Dijo que simplemente habían ido por caminos distintos, que eso era el negocio. Drift apart, eso es negocio. Pero lo que ocurrió después de 1985 demostró que no era solo el negocio, era algo más personal, algo que McCartney no había anticipado cuando le mostró aquel cuaderno en Londres. Después del 10 de agosto de 1985, Paul McCartney tenía un problema que ningún abogado podía resolver del todo. Sus canciones, las que había escrito con Lennon, las que llevaban su nombre, las que habían cambiado el mundo, ahora le pertenecían a su amigo. Y para usar esas canciones, para autorizar que aparecieran en una película, en un anuncio, en cualquier proyecto que no fuera un concierto suyo, McCartney necesitaba el permiso del dueño del catálogo. Necesitaba el permiso de Michael Jackson. Así que McCartney fue a hablar con Jackson. Le pidió un trato preferencial para las canciones Lennon-McCartney. Algo que reconociera que esas canciones no eran solo un activo financiero, eran el trabajo de su vida. Algo que le diera algún tipo de control sobre lo que había creado. Jackson escuchó y respondió. Dijo que eso era negocio, y cobró más que el precio de mercado. El hombre que había aprendido en una cena en Londres que los catálogos eran el negocio más rentable de la industria musical, estaba ahora aplicando esa lección sobre las canciones del hombre que se la había enseñado. No era ilegal, no era técnicamente incorrecto, era exactamente lo que cualquier propietario de un catálogo tiene derecho a hacer. Pero era su amigo, y eran sus canciones. McCartney vivió durante los años siguientes en una posición que muy pocas personas en la historia de la música han tenido que soportar, siendo el autor de algunas de las canciones más importantes del siglo XX sin poder controlar completamente lo que se hacía con ellas, viendo cómo otras personas tomaban decisiones sobre su trabajo, decisiones en las que él no tenía voto, pero lo peor estaba por llegar.
En 1995, 10 años después de haber comprado ATV Music Publishing por 47 millones y medio de dólares, Michael Jackson tomó una decisión que McCartney no esperaba. Vendió el 50% del catálogo a Sony. El trato creó Sony, ATV Music Publishing, una joint venture entre Jackson y la corporación japonesa, que se convertiría en el tercer catálogo musical más grande del mundo. El precio que Sony pagó por ese 50% estaba entre 95 y 110 millones de dólares. Jackson había comprado el 100% por 47 millones y medio 10 años antes. Ahora vendía la mitad por más del doble de lo que había pagado por todo. Era, en términos puramente financieros, una de las mejores operaciones de la historia de la industria musical. Pero para McCartney significaba algo completamente diferente. Hasta 1995, sus canciones le pertenecían a su amigo. Eso era doloroso, pero era personal. Había un hombre al otro lado, alguien a quien podía llamar, con quien podía intentar negociar, con quien compartía una historia. Después de 1995, sus canciones le pertenecían a Sony Corporation, a una empresa, a un consejo de administración, a accionistas que no sabían nada de las sesiones de grabación de los Beatles, de las noches en el estudio, de lo que significaba cada una de esas canciones. McCartney no se guardó lo que sentía. Llamó a la decisión de Jackson una decisión turbia dodgy, en sus propias palabras. Dejó claro que estaba enfadado, que había perdido un control sobre su música que ya era mínimo y que ahora era prácticamente inexistente. Y la amistad que había comenzado en Los Ángeles en 1981, que había sobrevivido la compra del catálogo en 1985 al menos en apariencia, que había resistido las negociaciones donde Jackson subía el precio. Esa amistad no sobrevivió a 1995. McCartney y Jackson dejaron de hablarse. No hubo ruptura dramática. No hubo portazo ni declaración pública de guerra. Solo el silencio gradual de dos personas que habían dejado de ser lo que una vez fueron. Y así siguieron durante los años siguientes, sin hablarse, sin reconciliación, con las canciones de McCartney en manos de una corporación que Jackson controlaba a medias y McCartney no controlaba en absoluto. Hasta el 25 de junio de 2009. Ese día, Michael Jackson murió en su casa de Los Ángeles de una parada cardíaca provocada por una sobredosis de propofol administrada por su médico personal. McCartney habló. Dijo que Jackson había tenido un talento masivo, que era un alma gentil, que guardaba recuerdos felices de los tiempos que habían pasado juntos. Palabras correctas, palabras generosas, palabras de alguien que ha decidido que los muertos merecen respeto y que las cuentas pendientes pueden quedarse donde están. Pero no había reconciliación, no había cierre, no había el momento de paz que McCartney había tenido con Lennon antes de que fuera demasiado tarde. Solo los recuerdos felices. Y las canciones todavía en manos de Sony, ATV, todavía sin estar del todo donde McCartney siempre quiso que estuvieran. McCartney le enseñó el negocio, y ese negocio lo perdió. En 1982, en una cena en Londres, Paul McCartney abrió un cuaderno y le explicó a Michael Jackson cómo funcionaba el negocio más rentable de la industria musical. Lo hizo porque confiaba en él, porque lo consideraba su amigo, porque en ese momento, entre bromas y risas, después de grabar juntos, compartir lo que sabías con alguien que admirabas, parecía lo más natural del mundo. Jackson escuchó, aprendió, y 3 años después, compró el catálogo que contenía casi todas las canciones que McCartney había escrito en su vida. Eso es lo más perturbador de esta historia. No que Jackson ganara la puja, no que McCartney no pudiera o no quisiera pagar 47 millones y medio de dólares, sino que la herramienta que Jackson usó para ganar se la había dado McCartney en aquella cena, con sus propias manos, con la mejor de las intenciones. Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Come Together, canciones escritas por McCartney que durante décadas estuvieron en manos de alguien que no era él, primero en las de su amigo, luego en las de una corporación, y McCartney nunca recuperó el control de lo que había creado. Hay una pregunta que esta historia deja abierta, y no es sobre Jackson ni sobre McCartney, es sobre lo que hace la industria musical con los artistas que la construyen. Porque McCartney no perdió sus canciones en un tribunal, no las perdió en una pelea, las perdió en una cena, en un momento de generosidad, contándole a su amigo lo que sabía. Y la industria que lo rodeaba, las discográficas, los intermediarios, los gestores de catálogos, permitió que eso ocurriera, lo facilitó, lo legalizó, y siguió funcionando exactamente igual después. Ese patrón, el de una industria que convierte la creatividad de los artistas en activos financieros que otros compran, venden y gestionan, no terminó con McCartney y Jackson. Hay otro artista cuya historia sigue exactamente el mismo camino.
sus canciones en manos de personas que no las crearon, una batalla de décadas para recuperar lo que era suyo, y un final que McCartney todavía no ha conseguido. Pero esa historia tiene algo que la de McCartney no tuvo. Tiene un final diferente. Esa es la historia del próximo documental.